Rescato varios aspectos positivos, esta interacción entre la empresa, la comunidad, dando a conocer los diferentes aspectos del estudio de impacto ambiental para la etapa de explotación, es muy importante, es muy valedero, es una herramienta necesaria donde la comunidad conozca, ¿sí?, los alcances, los distintos componentes que se van a ver afectados, cuáles son las capacidades operativas, el proceso, cuáles son las implicancias, cuál es el potencial de desarrollo económico, cuáles son las medidas de protección ambiental, cuáles son las medidas en las cuales pueden interactuar no solamente la empresa, sino el Estado, sino el municipio, cómo va a impactar esto en el desarrollo de las comunidades. En todo eso lo veo muy importante. Bueno, hubo preguntas diversas. Como la diversidad que tenemos por aquí en esta zona natural. Agua, por ejemplo. Sí, bueno, sí, quizás ese es uno de los temas que son más recurrentes en esto, ¿no? Sí, hay que comprenderlo también, que esta cuenca es una cuenca bastante aislada y no tiene que ver nada con la cuenca del río Baucán. Eso hay algo que se tiene que conocer, no existe ningún tipo de continuidad ni superficial ni mucho menos profunda, pero es un aspecto a tener en cuenta, pues es uno de lo primero que se piensa es que el recurso acuático se va a ver comprometido. Este es un proceso que no necesariamente va a recurrir a la utilización de grandes cantidades de agua, ¿sí? También hay medidas compensatorias, también hay medidas de mitigación de las autoridades de aplicación, también hay cánones y hay cantidad de recursos que pueden sacar, acuíferos me refiero, de acuerdo a la disponibilidad. Entonces hay una correlación entre lo que se necesita, lo que el Estado le brinda como autoridad de aplicación y el uso que se le va a dar. No es un tema menor, se entiende mucho que la preocupación sea esa, es una zona donde se encuentran algunos humedales, muchos de ellos de importancia internacional. Pero la laguna de Tres Quebradas no es precisamente uno de los que más se destaca dentro de ese contexto. Quizás las otras lagunas, especialmente la Negra o Aparejos, son sitios, por así decirlo, más prioritarios en cuanto a su conservación. Esto es cuando hablamos de humedales, sí, sitios Ramsar puntualmente. Claro, recordemos que todo ese sector, todo el complejo de lagunas, la Verde, Laguna Tres Quebradas, Azul, Escondida, la Negra, Aparejo y Las Tunas conforman el subsitio Ramsar Sur. Efectivamente, dentro de ese contexto, lo que tenemos que hacer es arbitrar las medidas para que se cumplan los principales criterios de Ramsar que tienen que ver con la utilización racional de los recursos naturales. A eso apuntamos, a que por un lado la empresa cumpla los diferentes requisitos, muchos de ellos son muy puntuales, relacionados con medidas de mitigación, compensación, pero también capacidad de extracción. Con respecto a la flora y la fauna. Con respecto a la flora y la fauna, el sitio es uno de los sitios donde se concentran muy pocas, empecemos por partes. El sitio es un ambiente extremo, ¿sí? Viven animales o microorganismos de ambientes extremos, llamándose extremófilos, por lo tanto. La zona de la laguna de Tres Quebradas, que es donde hay agua, pero que tiene ciertas condiciones físico-químicas que que no la hacen apta para el consumo humano, tampoco la hacen apta para la supervivencia de muchas especies. Nosotros ni siquiera se han encontrado anfibios allí, peces mucho menos. Hay algunos microorganismos o bacterias que utilizan desde el cianuro a otro tipo de elemento químico. Desde el punto de vista de la flora y la fauna, los sitios más importantes no se encuentran cerca del proyecto, se encuentran alejados, especialmente en la margen occidental de la laguna de Tres Quebradas. Allí hay una vega extensa que es utilizada por vicuñas y también es el contacto entre el agua dulce con el agua salada, es donde aparecen algunos animalitos de vez en cuando, vagrantes o migrantes o que lo utilizan circunstancialmente. Bueno, ese lugar no se va a ver bajo afectado, se encuentra muchos kilómetros más hacia el norte del área del proyecto y además recibe el aporte de superficial pero también subterráneo de las vegas que devienen de las laderas occidentales. Por lo tanto, yo no me preocuparía tanto por eso, ¿sí? Quizás los aspectos más relevantes tienen que ver con diferentes etapas de construcción del proyecto y con modificaciones antrópicas
que más que con modificaciones del hábitat natural de especies. ¿Qué futuro le ve a este proyecto dentro de todo lo que se ha evaluado, que se ha estudiado? Yo lo veo como un proyecto muy promisorio. Esto es uno de los proyectos mineros que más desarrollo de estudios, ¿sí?, tiene consigo. Tiene más de 5 años de estudios, de monitoreos, de estudios realizados por referentes nacionales e internacionales en la materia, de institutos e instituciones. Ese material, todo ese estudio, es un hito dentro de la provincia de Catamarca. Ninguna empresa minera ha desarrollado tantos estudios de hidrogeología, de suelo, del conjunto de medios bióticos, abióticos, de microorganismos, en definitiva, social, arqueológico, con referentes nacionales e internacionales, muchos de ellos. No es, eso es una muy buena señal, digamos, los estudios están respaldados por personas que trabajan y son calificadas en ello. Yo me quedaría muy tranquilo en esos aspectos, pensaría en una oportunidad de desarrollo, pensaría en diferentes medidas o acciones que tienen que ver con la compensación o la mitigación de algunos posibles impactos ambientales puntuales o modificaciones bajo la intervención del hombre.